Buenos días, hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a proseguir a la predicación de la palabra del Señor, así que les pido que por favor me acompañen a la palabra de Dios, a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a leer primera de Timoteo, capítulo 6, versículos. Vamos a leer desde el 11, versículos del 11 al 14. Aunque en esta ocasión solamente vamos a considerar el verso 12 y en cierta forma el 13 y el 14. Dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias una vez más por tu palabra. Tu palabra es perfecta y es preciosa. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella tú nos instruyes y nos enseñas a ser más como tú. A través de ella, Señor, aprendemos a obedecerte y a servirte, a ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo, Padre. Te pido que nos ayudes en esta mañana a concentrarnos en tu palabra y a no dejarnos llevar por las distracciones externas que el mundo nos ha puesto. Señor, que ese sonido de fondo que el mundo pone no nos impida disfrutar en tu palabra, que el cansancio, Señor, que la fatiga o el sueño no nos distraigan. Señor, que ninguna otra cosa externa nos impida concentrarnos en tu santa palabra, Padre. Pero tampoco que ninguna cosa interna nos impida acercarnos a ti con ese corazón gozoso y agradecido para ser llenos de ti, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Usa al predicador, hombre débil, sujeto a pasiones, Señor, igual que todos los demás. Te pido que le uses, Señor, como ese siervo inútil que es, para que predique tu palabra, no la suya, sino la tuya. Guía cada palabra que salga de su boca y habla a tu iglesia a través de él. Así como yo en este momento hablo a través de este micrófono, úsame, Señor, como micrófono para hablar a tu iglesia en esta mañana. A ti nos encomendamos, Padre eterno, para que seas tú hablándonos y nosotros sujetándonos a ti. En nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hace tiempo recuerdo que un compañero del colegio, cuando terminó la institución educativa, el bachillerato, decidió meterse a estudiar de militar. Decidió hacer el curso y todo lo que eso implicaba, porque él lo veía como una forma muy fácil de obtener dinero y cierta estabilidad económica. Él decía, yo tengo las aptitudes físicas, yo creo que puedo con eso. Y se metió a ese asunto. Pero resulta que a pesar de que tenía ciertas actitudes físicas, no las tenía todas. No era que fuera alguien muy dispuesto a levantarse temprano en la mañana, a comer cierta cantidad reducida de alimento, a estar largas horas de pie solamente mirando sin moverse. Él pensaba que iba a poder con eso. Pero cuando llegó la hora de hacerlo, se dio cuenta de que eso no era para él. Se había metido a hacer algo para lo cual él en realidad no tenía vocación. No tenía una motivación seria que lo impulsara a seguir adelante en ello. El asunto, mis hermanos, es que en la vida cristiana suele pasar así. Hay muchas personas que dicen, yo dejaré todo por seguir a Cristo. Pero cuando ven que seguir a Cristo no es tan fácil como parece, buscan todo y dejan a Cristo. Y se vuelven atrás.
porque no han conocido a Cristo, no han sido llamados por Cristo para que les sirvan. Hay personas que piensan que pueden ser hombres de Dios y a la vez hombres del mundo. Y como les decía la vez anterior, el hombre del mundo, ¿a dónde pertenece? Al mundo. Pero el hombre de Dios, ¿a dónde pertenece? A Dios. Es una propiedad adquirida por Dios con sangre. El hombre de Dios, recordando lo que veíamos la vez anterior, se refiere de manera específica a una iglesia local, al que la lidera, al pastor, al ministro, a los que enseñan. Dentro de una iglesia local, ese vendría a ser el hombre de Dios. ¿Por qué? Porque es el que representa a Dios delante de la congregación. Pero también decíamos el domingo anterior que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, somos hombres y mujeres de Dios, porque pertenecemos al pueblo de Dios y representamos a Dios delante de un mundo impío y perverso que no lo conoce. Por eso, para nosotros también es aplicable este llamado de ser hombres y mujeres de Dios. Y entonces debemos darnos cuenta qué es en realidad lo que somos. ¿Somos hombres y mujeres de Dios? ¿O será que entre nosotros, o quizás nosotros mismos, seamos hombres y mujeres del mundo? Porque esos son los falsos maestros. Los falsos maestros están en la iglesia. Viven como si fueran cristianos, actúan como si fueran cristianos, pero no son cristianos, son del mundo. Ellos buscan, quieren y sienten lo que el mundo quiere. Que el mundo quiere ser rico, ellos quieren ser ricos, prosperados y en victoria. Que el mundo quiere que le digan qué pasará mañana, quiere saber el futuro, ellos quieren que le profeticen lo que va a pasarle después. Estas personas, lamentablemente, abundan por todas partes. Personas que se creen que son hombres y mujeres de Dios, pero en realidad no son ni hombres ni mujeres de Dios, sino hombres y mujeres del mundo. Porque si algo que caracteriza al hombre de Dios, a la mujer de Dios, ¿qué es? Que pone a Dios por primero sobre todas las cosas. Que pone a Dios como lo más importante en su vida. Que no busca nada de lo que el mundo ofrece, sino solamente a Dios. Y que descansa en Dios. No es una persona que si le dijeran, Cristo viene mañana, él diría, bueno, pero vamos a orar para ver si viene pasado mañana, que mañana es el día que me gradúo de la universidad, yo quiero por lo menos tener el diploma. ¿De qué serviría el diploma ese si Cristo viene pasado mañana? ¿De qué serviría casarse si Cristo vendría después? Hay personas que dicen, Cristo es lo primero, pero que se espera un tiempecito, que yo quiero vivir aquí y ahora. Eso no es muy diferente a la gente a la cual tú mismo vas y le predicas y le dices que tiene que buscar de Cristo y te dice, cuando sea mayor, yo todavía quiero disfrutar y gozar la vida. Eso es lo mismo que hacen estas personas. Y si tú piensas de esta manera, es lo mismo que estás haciendo. Lo que tú más debes amar es la venida del Señor Jesús para poder estar por siempre junto a Él. Disfrutar en su presencia. Y si tú quieres ser tal cosa, ¿qué debes hacer? La vez anterior decíamos, ¿cómo se comporta? ¿Cómo se conduce? ¿Cómo procede el hombre de Dios? Él huye de aquellas cosas que el mundo le ofrece. De aquellas cosas que son una fuerte tentación para él, o son una fuerte tentación para cualquier persona. Huye de ellas, como si un animal salvaje quisiera devorarlo. Pero además persigue aquellas cosas que le hacen semejante a Cristo. Y decíamos que esas cosas son la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Características propias de Jesucristo. El hombre de Dios persigue eso. Eso es lo que persigue con todas sus fuerzas. Como una madre a la que le ha arrebatado el pequeño bebé que lleva en los brazos. Decíamos, no va a quedarse allí parada mirando. Ay, sí, espérate, que voy a apagar el fogón porque se me quema la olla. No es cierto. Si una madre ve que se le roban al bebé, sale corriendo con todas sus fuerzas. No tiene que ver con fogón, con que la puerta esté cerrada, con que haya que volarse una cerca. No tiene que ver con nada. Porque algo más importante es lo que persigue. Así debe ser el cristiano, esa debe ser su mentalidad. Un cristiano que hace eso no va a andar pensando, no, que yo quiero estudiar esta carrera y esta otra carrera y luego otra y otra y otra para desarrollarme como profesional.
Un cristiano que piensa de esa manera está diciendo, yo voy a hacer este negocio y luego este, y luego este, y luego este para tener mucha plata y nunca va a tener que preocuparme por nada. No. Un cristiano verdadero, un hombre de Dios, una mujer de Dios se preocupa por hacer las cosas como Dios las hace. Porque mañana yo sea un esposo que ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que tú como mujer seas una esposa que se sujete a su propio marido como al Señor. Que seas un padre que cría a sus hijos en la disciplina y en la amonestación de Cristo. Que seas un hijo que se sujeta a sus padres como lo haría con el Señor mismo. Así es como piensa el hombre de Dios. En este tipo de cosas es que Él quiere avanzar y progresar. Él no viene diciendo, yo voy a dar para que Dios me dé más plata. No. Él viene diciendo, yo me voy a humillar para parecerme más a Cristo. Voy a hacer morir al yo y dejar que Cristo viva en mí con todas sus fuerzas. Voy a hacerme yo más pequeño y que Él sea más grande en mí. Eso implica constancia. No es algo fácil. No es algo de un día. No es algo que uno hace por una emoción que dice, sí, voy a apartarme de todo eso, voy a seguir a Cristo. Porque un día lo haces y al día siguiente cuando te vas a levantar tienes una flojera que no puedes ni con los ojos. Algo pasa. Algo pasa. El pecado constantemente está llamándonos. Nos está trayendo, nos está persiguiendo y donde nos quedemos quietos nos va a alcanzar. Por eso debemos alejarnos de todas estas cosas. Esto es lo que persiguen los falsos cristianos y también lo que persiguen los falsos maestros. Como dicen versos anteriores, ellos que buscan el dinero. Lo que ellos persiguen es el amor al dinero, raíz de todos los males. Ellos fueron tras ellos y se apartaron por completo de Dios. ¿Por qué? Porque son falsos siervos. El buen pastor la vida da por sus ovejas, pero ellos que son asalariados, buscan que les paguen el salario, pero ellos no van a hacerse matar por una oveja, si quieren es vivir para poder gozar el salario. No, el buen pastor lo que le interesa es hacer la voluntad del que lo envió, de su Padre. Ese es Cristo. Este tipo de personas que descuidan lo más importante por seguir lo menos importante, lo temporal, son como Adán y Eva, que descuidaron el paraíso eterno porque simplemente quisieron probar un fruto que Dios les había dicho que no comieran. Todo el que actúa de esa manera no está en Cristo, está en Adán. Y nosotros hemos pasado de estar en Adán a estar en Cristo. Pero esto de fácil no tiene nada. Si a ti te dijeron alguna vez que ser cristiano era algo sencillo, que ahora ibas a sentirte mucho más feliz, mucho más alegre, y la vida te iba a mejorar, te mintieron. No, es algo mucho más sencillo. No es algo tan sencillo, perdón, es algo mucho más complejo. Ahora ser cristiano solamente es que algunas personas de pronto te dejan de hablar, algunos te miran de cierta forma, pero ya. Cuando Timoteo y Pablo, cuando ocurrió lo que se relata en esta carta, a la persona a la que se le escribió esta carta decía que iba a seguir a Cristo, estaba escribiendo su nombre en la lista de los que van a matar. Eso es lo que significaba ser cristiano para ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Porque cuando nos hacemos amigos de Cristo, cuando nos hacemos siervos de Dios, nos hacemos enemigos del mundo y de todo lo que en él hay. Y eso nos pone en una constante pelea, a la cual nosotros hemos sido llamados a luchar, si es que en verdad somos hombres y mujeres de Dios. Por eso a este sermón le puse por nombre, el deber del hombre de Dios. Y para explicar cuál es ese deber, lo he dividido en dos partes, que son lo que nos centra el texto. El hombre de Dios debe pelear la buena batalla de la fe. Y el hombre de Dios debe guardar el mandamiento sin mácula. Veamos el primer punto. El hombre de Dios debe pelear la buena batalla de la fe. Así inicia el verso 12. Pelea la buena batalla de la fe.
Cuando uno piensa pelea, se imagina gente dando el puño al otro. Pero no es solamente eso, no es tan sencillo. La palabra pelea, que ahí aparece, no se refiere necesariamente a un combate cuerpo a cuerpo. Puede ser, pero no se refiere solo a eso. Más bien, o una traducción más apropiada sería lucha. No solamente tipo lucha libre, sino lucha para alcanzar algo. La sola palabra pelea ya implica la búsqueda de algo, de ganar un premio. Lucha por conseguir aquello que no tienes, aquello que te hace falta, o en este caso, aquello que debes proteger, aquello que debes resguardar, debes luchar. Y esa es la clave, debes, porque dice pelea la buena batalla de la fe, no dice, si tú quieres, Timoteo, si a ti te parece, si tú no te queda difícil, yo sé que tú sufres del estómago, no, eso te queda, lucha la buena batalla de la fe, no. Dice simplemente, pelea la buena batalla de la fe. Eso es un imperativo, es una orden. Es una orden, como una orden militar que se le da a alguien. Una orden de luchar. No es que si estás en el ejército y dices, no, que vas al campo de batalla. Ay, no, que tengo sueño. Ay, es que tengo hambre, no he desayunado todavía. Espérense y desayuno. Ay, no, que estoy... Bueno, madre, tengo que bañarme primero y echarme jabón y alisarme el pelo. No, cierto. Un soldado cuando está en el campo de batalla le dice, lucha. Es hora de salir al campo de batalla. Tienen que vestirse lo más rápido que puedan. No perder el tiempo en eso. Así como los israelitas cuando iban a salir de Egipto. Tenían que salir corriendo. Así debe ser un soldado. Y así es como se nos manda. A pelear la buena batalla de la fe. Pero algo que es interesante es el uso de esa palabra. Buena batalla de la fe. ¿Qué significa la buena batalla de la fe? ¿Qué es lo que vamos a pelear o por qué es que ha de pelear el hombre de Dios? La buena batalla de la fe. Esa palabrita ya la hemos visto antes en Primera de Timoteo varias veces. En Primera de Timoteo 3:1 dice que el que anhela obispado, buena obra desea. También se nos dice en Primera de Timoteo 4:6 que se nos habla del buen ministro de Jesucristo. Y así en varias ocasiones, entre otras, se nos menciona en esta carta algo bueno. Pero cuando dice bueno, no se refiere solamente a algo que no es malo, sino que se refiere a algo que es lo bueno. Por eso dice la buena. Pelea la buena. ¿Qué quiere decir? La mejor. La excelente. Esa sería la forma más correcta de interpretar el versículo. Pelea la excelente o la mejor de todas las batallas que puedes pelear. Porque hay todo tipo de batallas. Yo puedo batallar por conseguir un título en una universidad. Y eso es una batalla que requiere sacrificio, que requiere noches de sueño, de insomnio, de pasar todo el día escribiendo frente a un computador. Eso es una lucha. Yo puedo batallar por conseguir mucho dinero, por hacer todo tipo de cosas. Pero todas esas batallas, ¿qué son? Son batallas por cosas que pasarán. Porque yo puedo tener y lograrlo, esforzarme toda mi vida por ser millonario y conseguirlo. Y después de eso me muero, ¿y de qué sirvió toda esa plata? No, yo puedo esforzarme toda mi vida por ser la persona más educada y conseguir todos los títulos que pueda. Y después de eso, ¿qué? Aún inclusive yo podría luchar hasta por enamorar a una mujer. Pero, y luego, esas batallas pueden ser buenas en ciertos casos, pero aunque esas batallas sean buenas, hay una batalla que es la buena batalla, la mejor de todas, la batalla de la fe. Es una batalla por mantener la fe en alto, en un pedestal, para que todos la puedan ver. Es una batalla que es propia del hombre de Dios. Nadie puede decir, yo soy un hombre de Dios, si no está peleando la buena batalla de la fe. No puede. Es imposible. Porque el hombre de Dios es un hombre de fe. Lo veíamos la vez anterior. Es una de las cosas las cuales él persigue, la fe. Pero aquí cuando dicen fe, debemos tener cuidado de no confundirnos.
Porque la fe no necesariamente significa que Dios nos va a ayudar en todas las cosas, o que tenemos confianza de que Dios está con nosotros y nos va a ayudar a perseverar o a seguir adelante. La fe es eso. A eso es a lo que normalmente solemos referirnos como fe. Pero en este caso la fe se refiere a la fe cristiana, a aquel conjunto de verdades en las cuales nosotros creemos, aquello en lo cual nosotros depositamos nuestra fe, a ese grupo de enseñanzas que la Biblia, y más específicamente Pablo, en esta primera carta de Pablo a Timoteo, llama sana doctrina. Eso es lo que los falsos cristianos primero desechan. Y ellos te dicen, la letra mata. Pero ni siquiera saben a qué se refiere Pablo cuando dice la letra mata. Ni siquiera saben de qué está hablando allí. No, lo más importante es la doctrina. Lo más importante en una iglesia no es que se hagan señales, milagros y maravillas. Tú puedes llegar a una iglesia y tener un tipo allí supuestamente muerto y alguien impone las manos y resucite. O alguien puede venir de pronto y decir que es de Dios y empezar a volar allí como si fuera Superman. No sé, engaños, verdades demoníacas, no sé. Pero nada de eso que garantiza que ellos sean siervos de Dios. ¿Qué es lo que garantiza en realidad una iglesia de Dios? La doctrina, la palabra de Dios predicada, la sana doctrina. Por eso el apóstol Pablo dice, si aún yo, Pablo, u otro de los apóstoles, o si se te aparece un ángel del cielo y te enseña algo diferente, tenlo por anatema, tenlo por maldito, porque lo importante es la enseñanza, no lo que tú ves. De hecho, si uno lee acerca de la venida del anticristo y todo eso, veremos que una característica de este individuo, del hombre de pecado, como se llama en segunda de Tesalonicenses, es que hará muchas señales y milagros. Esa es una característica propia del opuesto al hombre de Dios, del hombre de pecado, las señales y los milagros. Lo que caracteriza a los siervos de Dios es la doctrina. Luchar por las verdades reveladas en la palabra de Dios. Dice Judas, capítulo 1, que es el único que tiene, el verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender por la fe, por aquello en lo cual creemos, por la sana doctrina. A esto es a lo que apunta la buena batalla de la fe, a luchar por las verdades del Evangelio, las verdades reveladas en la palabra de Dios, por defender, dejar en alto lo que en 1 Timoteo 3:16 se le llama el misterio de la piedad, el Evangelio. Dejar en alto la sana doctrina. Algo que piensan fácilmente todas las personas que no siguen la falsa doctrina, que ellos piensan que sí siguen una sana doctrina, es que ellos, para saber si tú estás en una sana doctrina, te preguntan, ¿y son trinitarios? Sí. Bueno, entonces es una iglesia de sana doctrina. Según eso, la iglesia católica romana también es de sana doctrina, porque son trinitarios. No, eso de trinitario solamente es un aspecto. Nosotros creemos en la sana doctrina como todo el conjunto de verdades reveladas en las Escrituras. Por esto, por lo que hemos de contender. Por esto es que el hombre de Dios debe huir de todo lo que el mundo ofrece, perseguir aquello que le hace semejante a Cristo. Debe hacerlo, porque solamente haciendo eso podrá pelear la buena batalla de la fe. Solamente estando entrenado con un cuerpo atlético en el espíritu, de tanto huir del mundo y perseguir lo santo, tendrá las fuerzas necesarias para enfrentarse a todo lo que este mundo le depara, a todo lo que aquí hay. Y luchar por la verdad del Evangelio, mis hermanos, es la mejor de todas las batallas. ¿Saben por qué? Porque cuando tú vas a una batalla, tú no sabes si vas a ganar o no. Yo me pongo a pelear con alguno por ahí y nos encendemos a puño y yo tengo la intención de ganar, pero yo no sé si voy a ganar o no. Pero la batalla de la fe
ya ha sido ganada por Cristo. Nosotros solamente tenemos el privilegio de ser partícipes de ella. Es un privilegio que Dios nos concede. Es algo que es digno, por lo cual aún deberíamos estar dispuestos a entregar nuestra vida por ello. Eso es lo que han hecho los verdaderos cristianos a lo largo de la historia. En la Edad Media, los caballeros se comprometían a un rey o una reina. Eran nobles y entregaban sus vidas por defender a estos hombres, que en la mayoría de los casos eran hombres perversos que solamente lo utilizaban para sus propios fines. Pues nosotros hemos sido escogidos como caballeros, como soldados de Dios, no usados para fines egoístas, sino para nuestro propio bien, para nuestra propia edificación por Dios, en la mejor de todas las batallas, la batalla de la fe. Y por supuesto, esa batalla va a tener oposición. Y esa es una característica, y algo que debe llevarlo a uno a cuestionarse si uno en realidad es cristiano o está viviendo apropiadamente su cristianismo. Y es: ¿cuántos enemigos tengo yo por causa del Evangelio? Porque este mundo aborreció a Cristo, y si a él lo aborrecieron, a nosotros más. Así que si no hay personas que te aborrecen por causa de Cristo, algo está pasando. O tú eres como ellos, o no les estás mostrando a Cristo, o no estás peleando absolutamente nada. Debemos dar a conocer a Cristo. Eso va a hacer que el diablo inmediatamente se levante contra nosotros y quiera atacarnos con todas sus fuerzas, y lo va a hacer, y debemos estar preparados. Él nos va a lanzar todo tipo de tentación por donde tú menos te lo esperes. Cuando tú estés dormido, cuando estés en tu casa, si estás viendo televisión, si estás en el lugar de trabajo, el diablo va a estar atacándote constantemente, atacándote a través de todas las cosas que Él ha dispuesto para ello, especialmente el mundo que se opone a Dios y se rebela contra todo lo que es Cristo. El diablo busca hacernos caer, busca que no representemos bien a Dios, que no seamos en verdad hombres y mujeres de Dios. Él busca hacer quedar mal a Dios. Que cuando estemos en el día del juicio, Dios diga: no, Cristo murió por él. Y luego se nos presente, entonces nosotros digamos: no, es que nosotros nunca hicimos nada santo ni nada bueno. Entonces el nombre de Dios quedaría deshonrado. Porque quiere decir que Dios no hizo nada, solamente nos salvó y ya. Pero Él no solamente nos salvó. Es Efesios 1:4, que Él nos salvó para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Él nos salvó para ser santos, para ser perfectos. Y Él va a hacer que lo seamos. Él no va a fallar. El diablo quiere hacer quedar mal a Dios. Quiere que el nombre de Dios sea deshonrado. Pero no va a pasar. Porque la obra depende de Dios. El asunto es si tú permites que Dios haga su obra a través de ti, o tú mismo le pones obstáculos a Dios. Porque tu propio corazón impío te impide hacer la voluntad de Dios. Los deseos perversos del corazón te impiden obedecer a Dios y quieren que ames este mundo. De ahí es donde debes pellizcarte y mirar a ver qué es lo que estás haciendo con tu vida. ¿Qué es lo que estás haciendo con lo que Dios te ha dado? No ames el pecado como lo hace el mundo. No puede haber algo pecaminoso en lo cual tú te deleites. De hecho, si hay algo pecaminoso, debes hasta apartarlo de tu vista. No es ponerte a verlo siquiera, a escucharlo siquiera. Debes alejarte lo más que puedas de eso. No puedes ser como el mundo, porque el mundo ama el pecado, ama el error. El mundo aborrece la verdad y la santidad. Y lo peor es que muchas iglesias están llenas de eso. Son iglesias apáticas, iglesias que quizás, no sé, en su principio cuando fueron fundadas, tenían buenas intenciones delante de Dios, pero poco a poco fueron dejando que el mundo entrara en ellas y se fueron como una llama apagándose hasta que se apagaron por completo. Ahora se encuentran dormidas, si es que hay un verdadero cristiano allí. Que no nos pase lo mismo a nosotros, hermanos.
Debemos tener mucho cuidado porque esto le pasa a todas las iglesias en algún otro momento. La apostasía surge y debemos velar y orar para que eso no pase en nuestra generación. Para que al menos mientras nosotros estemos aquí, seamos columna y baluarte de la verdad. Estemos dispuestos a mantenernos firmes contra cualquier ataque que se levante. Esos ataques no son fáciles, sino que generan sufrimientos de una u otra manera. ¿Y nosotros qué debemos hacer con esos sufrimientos? Pues quejarnos, como hacen todas las personas cuando sufren. ¡Ay, que me duele esto! ¡Ay, que me duele por acá! ¡Ay, que la cabeza! A veces no soportamos ni siquiera un simple dolor de cabeza. Y enseguida queremos buscar soluciones sin antes haber acudido a Cristo. Sin antes habernos puesto de rodillas delante de Dios y decirle: Señor, sáname, que yo quiero servirte. O voy a servirte a pesar de eso. Hay gente que piensa, por lo menos cuando la gente que conozco de estas iglesias piensa que ellos van a saber que son cristianos cuando venga la gran tribulación y les coloquen una pistola en la cabeza. Entonces, si ellos dicen: no niego a Cristo, entonces eres cristiano. No, eso se evidencia desde ahora, todo momento, todos los días de nuestra vida, viviendo una vida santa delante de Dios, y debemos estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:3: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como esa es la misma palabra de acá, la buena batalla, como un excelente soldado de Jesucristo. Sufre penalidades por causa de Cristo. Sobrevivir a los horrores de esa batalla, a los horrores de la batalla del cristiano, que son horrores los que un verdadero cristiano experimenta. Entre más das a conocer a Dios, mayor es el ataque que recibes. Sobrevivir a todo eso debe ser tu mayor aspiración. Llegar al final y decir: he peleado la buena batalla de la fe. Dejé mi sangre en el campo de batalla, pero heme aquí. He llegado hasta aquí gracias a ti. Como Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pelear la buena batalla de la fe es dejar una evidencia indiscutible de que tú estás andando rumbo a la perfección, de que tú estás huyendo de lo que el mundo te ofrece y persiguiendo con todas tus fuerzas aquello que te hace parecido a Dios. Porque de eso se trata todo, de ser parecidos a Dios, de ser semejantes a Dios. Como dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué nos predestinó? Para que fuésemos ricos, prosperados y en victoria. No, cierto. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que tengas encajes en el molde de Cristo. Te metas en el molde de Cristo y te veas: si te igualitico a Cristo. De eso se trata todo. De que te parezcas al hombre de Dios, que es Jesucristo. Y obviamente, eso no va a ser nada sencillo. No va a ser nada fácil. Es algo que es bastante difícil. Tan difícil es que Dios mismo, una persona de la Trinidad, tuvo que venir y vivir en nosotros para ayudarnos a pelear esa batalla. Porque así de difícil es. Porque Dios sabe que si nos deja a nosotros con nuestra propia fuerza, salimos al campo de batalla y enseguida nos pegan un tiro y hasta llegar. Pero Él nos ha dado las armas de su milicia. Él nos ha armado con el Espíritu Santo de la promesa. Solamente viviendo una vida de constante obediencia a Dios, obedeciéndole, dándole a conocer a todo el mundo, es que seremos, como dice la palabra de Dios, columna y baluarte de la verdad. Podremos dejar en alto la verdad, defender la sana doctrina delante de todos aquellos que buscan el error. El problema es que muchas veces queremos vivir la vida cristiana de una manera cómoda, como si no hubiese ningún tipo de batalla,
O simplemente lo olvidamos porque nos dejamos engatusar por el mundo. Ay, es que tengo mucho trabajo, es que tengo muchos sueños. Ay, es que tengo que ir a tal o cual lugar, a hacer esto y aquello. No tengo tiempo para esas batallas. ¿Qué está pasando? Estás diciendo que esas cosas son más importantes. Tú deberías estar tan dispuesto a luchar la batalla que aun cuando estés en tu lugar de trabajo, trabajando, estés peleando la buena batalla de la fe. Estés dando a conocer a Cristo todo el tiempo, todos los días. Que el día que no des a conocer a Cristo con tu testimonio, ni siquiera hablo del Evangelio, que es necesario hacerlo todos los días, anunciar el Evangelio, sino con el simple hecho de vivir la vida cristiana como debe ser vivida. Las personas deben verte y deben decir, hay algo que es diferente en él. Hay algo. Porque cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, ¿qué hace? La transforma. Como les leía ahorita durante la reflexión. La persona simplemente cogió la Biblia, la leyó, ya se convirtió. Y el cambio fue tan extremo que estuvo dispuesto a ir a la cárcel a pagar por sus consecuencias sin que nadie lo tuviera que forzar a hacerlo. Porque así es el Evangelio. Ese es el poder de Dios. Así que no podemos ser como los falsos cristianos. Los falsos cristianos, ¿qué hacen? Ellos viven cómodamente, relajadamente. Ellos dicen, yo busco a Cristo, pero también quiero una casa, un carro, una esposa, una beca. Los falsos cristianos viven pensando en el aquí y el ahora. Y para ellos la batalla de la fe es simplemente ponerse a reprender y andar gritando al aire. Y dicen, te reprendo, Satanás, te reprendo, no sé qué, te reprendo. Y se van en puro pura repetición de repetidera. Pero su vida sigue siendo exactamente la misma. No batallan contra el diablo. Al diablo no se le vence reprendiéndolo, porque ya Cristo se reprendió. Se le vence sometiéndonos pues a Dios. Y el diablo huirá de nosotros. No se puede ser perfectos, no se puede luchar la buena batalla de la fe, no se puede ir rumbo a la perfección mientras vivimos cómodamente en este mundo. No se puede, de ninguna manera. Son dos cosas opuestas. Es como querer ir hacia adelante y hacia atrás a la vez. Eso es ilógico, es absurdo. Y por eso debemos vivir el Evangelio. No solamente decirlo, sino vivirlo. Sin importar a quién ofenda. Hay gente que se ofende porque tú le dices, no, yo no tomo. Se están en el lugar de trabajo y empiezan ellos si uno se aparta, ¿por qué anda apartado por acá? Pero eso les ofende. Entonces quieren convencerte, no, mira, que esto, que lo otro. No, que hagas este préstamo, que todo el mundo lo hace, que quieren convencerte de que actúes como ellos porque eso les ofende. Cuando tú vives de una manera que agrada a Dios, las personas se sienten ofendidas y quieren cambiarte a ti. Porque tú le estás diciendo lo que tú haces está mal. Nada más por el simple hecho de hacer lo correcto. De hacer lo correcto. Pablo no vivió cómodamente, como dicen muchos hoy en día. No, que el Señor Jesús era rico y que era recontra millonario. Y tenía mucho dinero y no, les digo que no tenía ni siquiera dónde recortar la cabeza. Y así fue con todos los apóstoles. De hecho, el apóstol Pablo mismo nos dice, o más bien le dijo a los creyentes en Listra, Iconio y Antioquía, y a nosotros también, en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero cuando hablan de tribulación, hasta dicen, hay una gran tribulación, nosotros vamos a ser raptados antes, no vamos a pasar por eso. Porque no quieren tribulación, no quieren dolor, pero es necesario. Es necesario. Tienes una joya que está totalmente dañada, tienes que quemarla para que la escoria se le salve y quede lo puro, para separar lo bueno de lo malo. Es necesario someter al fuego de la prueba. Las tribulaciones son necesarias y son buenas para nosotros, porque nos ayudan a ser conformados a la imagen de Cristo. Segunda de Timoteo 3:12 dice Pablo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Ahora parece que dijeran, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a ser las personas más ricas y más importantes del pueblo. Inmediatamente vemos que es un mensaje completamente diferente. El Señor Jesús dijo en Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La vida cristiana es una vida de esfuerzo. Por eso dice, pelea la buena batalla de la fe, porque no va a ser fácil. Requiere concentración, disciplina, convicción y esfuerzo. Pablo no dice que esto sea fácil en ningún momento. La Biblia en ninguna parte lo dice. Lo que está diciendo es todo lo contrario. Esfuérzate y sé valiente, porque lo que te espera es bien difícil. Pero yo estoy contigo, es lo que Dios te dice. Yo estoy contigo. Y eso es lo que debemos tener presente. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que eche mano de la vida eterna. Eso no quiere decir que es que Timoteo no sea salvo. No, y que deba conocer a Cristo. No, sino que como ya es salvo, que él viva conforme a esa salvación, pensando, apropiándose de esa salvación. Hay gente que piensa que la vida eterna es cuando estés en el cielo. La vida eterna empieza desde el mismo momento en el que conoces al Señor Jesús. Dice Juan 17:3. Así que debemos apropiarnos de la vida eterna. Se trata de comprender la realidad de una vida que viene más adelante, que es más importante que esta, y que debemos luchar por esa vida. Eso nos permite vivir teniendo presente siempre la eternidad en nuestra mente y nuestros pensamientos. Hacia la eternidad es que nosotros debemos mirar, no hacia aquí. Pongamos la mirada en Cristo, que es el eterno, y no la apartemos más. Dice Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La salvación de Timoteo y tu salvación no depende de ti, sino que dependen de Dios. De Dios dependemos. De Dios dependimos cuando fuimos salvos y de Dios dependemos ahora en el camino. Como leía el hermano al presidir, en 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando vayamos hacia la perfección, castigando toda desobediencia. Por eso debemos tener presente que Dios es el que nos ayuda, porque nosotros en nuestra propia fuerza fracasaríamos. Pero Dios, como buen padre que quiere que sus hijos vayan por buen camino, cada vez que ve que se salen del camino, los corrige. Los corrige. Nosotros confiamos en Dios y dependemos de Dios. Y debemos tener nuestra mirada puesta en las cosas eternas, no en las que son terrenales. La buena o mejor profesión que pueda haber es la de luchar por defender la verdad del Evangelio. Piense que se nos dice que Timoteo confesó con su boca, que Timoteo hizo la mejor profesión de fe, perdón. Eso significa que él confesó con su boca que Jesús es el Señor. Creyó en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos. La buena profesión, la mejor profesión, la mejor declaración es declarar a Cristo como el Señor y como el Salvador. Eso lo hacemos en el momento en el cual somos bautizados, delante de muchos testigos que dicen, que ven que nosotros decimos, renuncio al mundo y sigo a Cristo. Y una buena profesión, un buen llamado. Y es que Dios te llamó, pero tú voluntariamente aceptaste ese llamado. Dios te llamó con un llamamiento irresistible, pero tú decidiste aceptar ese llamado. Si nosotros somos conscientes de que en realidad hemos sido llamados por Dios, de que hemos hecho una buena profesión de fe, es decir, una verdadera, no una hipócrita. Hemos dicho, somos cristianos por razones egoístas.
Entonces podremos tener la cosmovisión centrada en lo eterno. Toda nuestra vida, todo lo que somos debe estar pensando en la vida eterna. Así que si lo hacemos, debemos tenerlo presente siempre, lo eterno, y no enfrascarnos en las cosas temporales de este mundo. Debemos relacionarnos y enfocarnos hacia lo perfecto, hacia lo eterno. Lo importante no es el aquí y el ahora, sino aquello que nunca pasará, que nos ha sido dado para que lleguemos al más importante lugar, la palabra de Dios. Por esto debemos pelear como hombres y mujeres de Dios la buena batalla de la fe, sabiendo lo que dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A eso es a lo que debemos apuntar. La tranquilidad que debemos tener, ¿cuál es? Que la obra que Dios empezó un día, que ese llamado que fue verdadero en nosotros, no va a quedar en balde, no va a quedar a mitad de camino. Debemos avanzar teniendo la certeza de que Dios nos dará la victoria. Segundo punto, guardar el mandamiento. Es lo que debe hacer el hombre de Dios. ¿El mandamiento cuál es? Bueno, para tener presente, entender a qué se refiere Pablo con el mandamiento, veamos el uso que se le da a esta palabra a lo largo de esta carta, o las alusiones que se hacen a ella en esta carta y en la que sigue. Dice en 1 Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, y le dice lo que tiene que hacer. En 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Es decir, si guardas este mandamiento. 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 6:20, más adelante donde estamos. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. 2 Timoteo 1 del 13 al 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es el mandamiento que debemos guardar? La sana doctrina, las palabras de Dios. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que él se encargara de erradicar la falsa doctrina, para que esa iglesia siguiese siendo una iglesia de sana doctrina. Aquello que el hombre de Dios debe hacer es luchar, pelear la buena batalla de la fe y guardar el mandamiento sin mácula. Eso lo hacemos, podemos hacerlo solamente gracias por el poder del Espíritu Santo. Como ya lo leí ahora mismo, 2 Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que vive en ti. Solamente podrás guardar el mandamiento, solamente podrás permanecer en las sanas palabras de Dios por la voluntad de Dios, por el poder y la ayuda de Dios. Nunca vas a poder guardar la sana doctrina en tu propia fuerza. Por eso el Señor Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos estar unidos a Él y reconocer que Él es Dios y que Él hará. Debemos confiar en Él, primeramente. No intentemos jamás nada sin antes habernos encomendado al buen Creador, y mucho menos aquello que Él mismo nos ha encomendado, el guardar las sanas palabras de Dios. Es a Dios a quien debemos agradar, no a los hombres. Esto es lo principal que han descuidado todas las falsas iglesias que hay por aquí y en todas partes.
Y él dice, no, es que si hago eso, si solamente me pongo a predicar sana doctrina, ¿qué va a pasar? Ya la iglesia se va a quedar chiquita, van a venir poquitas personas. En cambio, yo veo que fulanito tiene una mega iglesia de 5,000 personas. ¡Wow! ¿Pero qué hace fulanito? Dan películas, ponen discotecas, tienen danzas, tienen obras de teatro, hacen todo tipo de cosas que son contrarias a la sana doctrina. Enseñan una doctrina diferente, una doctrina al gusto del consumidor. Ellos ven la iglesia como un negocio. Como un negocio, el cliente tiene la razón. Entonces, si al cliente le gusta el pollo, vamos a vender pollo. Lo que el cliente se diga, eso es. Y si al cliente le gusta que prediquemos el evangelio con películas, yo me voy a sentar y vamos a comprar un videoín y vamos a ponerlo aquí para que todos podamos ver la película. No, eso es totalmente contrario a la sana doctrina. Eso es no guardar el mandamiento. Guardar el mandamiento es hacerlo todo conforme Dios lo ha dicho en su palabra. Porque debemos tener presente de que nosotros, ahora mismo, y cuando nos vayamos para nuestra casa, y mañana, estaremos y estamos delante de Dios. Siempre estamos delante de Dios. Él está observando todo lo que hacemos, cada día, cada instante, cada minuto. Estamos delante de Dios y es a Él a quien debemos servir, porque Él es el que da vida a todas las cosas. Dios creó el universo, pero no solamente lo creó, también permite que siga existiendo. Dios te dio vida, pero no solamente te la dio. Él te ha guardado de cuántas veces no te hubiese llevado un carro, no te hubieses caído de un árbol, no te hubieses partido la cabeza. De cuántas veces no te hubiese pasado algo, una enfermedad que te podría haber matado. Dios te guardó. Y si Dios guardó tu vida temporal en este mundo, ¿no ha de guardar también la vida eterna que Él te ha dado? Y si Él te guarda esa vida eterna, ¿no has de guardar tú el mandamiento que Él te ha dado a ti? Dios te dio un mandamiento, su palabra. Guárdala, porque de ella emana la vida. Porque podría pasar de que no, Dios me guarda, y yo voy a ser salvo y esa salvación no la voy a perder, pero yo no guardo el mandamiento. ¿Qué va a pasar? Que me muero yo, como no guardé el mandamiento, yo fui salvo. Pobremente por la misericordia de Dios. Pero la iglesia va a quedar totalmente enferma, porque habré dejado que la falsa doctrina entre en ella. Y quizás se salven algunos, pero esos algunos irán menguando y se llenará de falsa gente. Así le ha pasado a todas las iglesias locales a lo largo de la historia. Siempre. La iglesia de Éfeso ya está en el centro, la iglesia católica romana. Las grandes iglesias que uno lee de los puritanos, de los ingleses, de Spurgeon, gracias a Dios, creo que todavía se mantiene en sana doctrina. Pero muchas de estas iglesias, como la iglesia luterana, la iglesia anglicana, iglesias que buscaron en cierto momento servir a Dios, terminaron apartándose, porque no guardaron el mandamiento sin mácula. Y en eso debemos ser diligentes, tener mucho cuidado de cada cosa que hagamos, de dar a conocer a Dios como Dios es, y no como a nosotros nos parece. Dios tiene control de todas las cosas, hasta de nuestra vida y de nuestra muerte. Así que no debemos angustiarnos por lo que ocurre, porque una razón por la cual las personas descuidan el mandamiento y no lo guardan es porque quieren hacer las cosas en su fuerza. Quieren hacer las cosas como a ellos les parece y no como Dios manda. No quieren agradar a Dios, sino que quieren agradarse a sí mismos. Agrademos a la gente, no guardemos el mandamiento. Agrademos a Dios, no importa si la gente se ofende y se va. Nosotros no estamos aquí para agradar a ninguna persona, sino para agradar al Creador. Si me van a aborrecer por eso, y si me dicen el próximo domingo no venimos nunca más para acá, lamentablemente peor para ustedes, pero no voy a dejar de predicar la verdad. No vamos a dejar o a descuidar el mandamiento, porque nos ha sido dado por Dios. El ejemplo perfecto de esto lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el hombre de Dios.
Dice Pedro, el apóstol, en 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué hizo Cristo? Guardó el mandamiento. Guardó el mandamiento hasta lo último, hasta la muerte. El mandamiento era: ve y muere en la cruz. Él fue y lo hizo. Él fue y lo hizo. Él guardó el mandamiento que se le había sido dado. Él fue fiel a la palabra de Dios, sin importar las consecuencias, sin importar lo que ocurra después, lo que ocurra mañana. No, que si eres cristiano ya no puedes seguir trabajando en este lugar. Bueno, no trabajaré más aquí, pero el Señor proveerá. No sé cómo, pero el Señor proveerá. No, que si eres cristiano no te aceptamos en tal o cual lugar. Bueno, no voy a tal o cual lugar. El Señor tiene cuidado de mí. Lo importante es hacer su voluntad. No, que si dices que eres cristiano te van a poner preso, te vas a ir a la cárcel. Que si dices que eres cristiano te van a matar. Esa es la prueba que, como ya dije, muchos falsos cristianos esperan para demostrar que en realidad son cristianos. Pero esa prueba la demostramos todos los días. Si no somos capaces de decirle a un simple pecado, no seremos capaces de decir yo creo en Cristo, así me maten, mientras te apuntan a la cabeza. No vamos a ser capaces de hacerlo. Porque si no hacemos en lo poco, ¿cómo vamos a hacer en lo mucho? Si no estamos dispuestos a obedecer a Dios en las pequeñas cosas que nos pasan todos los días, ¿cómo vamos a obedecerlo cuando seamos llamados a dar profesión delante de reyes, de presidentes y de toda persona importante en el mundo? Debemos mantener siempre la buena profesión de fe, el buen testimonio, demostrando siempre a Cristo. ¿Cómo hacemos eso? Siguiendo el ejemplo de Cristo, el cual demostró la buena profesión, dice, delante de Poncio Pilato. Dice que Pilato le preguntó en Mateo 27:11, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús dijo, tú lo dices. Cualquier otra persona en su sano juicio que no fuera Cristo no iba a decir eso. O sea, aun si fuera un embustero, si fuera un farsante, ¿qué iba a obtener con eso? Si Jesús no fuera Dios, si fuera solamente un hombre haciéndose pasar por Dios, ¿por qué habría de decir eso en ese momento? Sabe que está enfrente de la persona que lo ha de matar. Y dice, no, eso no importa. Porque Él no está allí por eso, Él está allí para dar testimonio de la verdad. Dice en Juan 18:37, un texto paralelo al que leí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ese se lo dijo a un hombre que no quería oír su voz. Por eso él no le explica qué es la verdad cuando después le pregunta que qué es la verdad. Lo que viene en el versículo siguiente. No le responde, porque no es de Dios, porque no ha creído a la verdad. Es que nuestro Señor siempre habló valientemente la verdad, y Él confió su vida a su Padre en todo. Él confió todo lo que hizo a Dios el Padre, encomendando su vida a Dios, y estuvo dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Tú también lo vas a hacer? ¿También estarías dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de obedecer a Dios? Con tal de mantener la buena profesión de fe, de decirle a todo el que te pregunte, ¿eres de Cristo? Sí, pero no solamente decirlo, sino demostrarlo con tu vida, con tus acciones, que no eres como ellos, sino que eres diferente. Y debes hacerlo de una manera perfecta.
En esto debes hacerlo de una manera perfecta. Todavía estamos rumbo a la perfección, pero el mandamiento debe guardarse perfecto. Dice, sin mácula ni reprensión. Es decir, sin mancha, sin ninguna sola legítima acusación en contra del Evangelio. Nada que pueda arruinar el testimonio. Estoy hablando de una persona perfecta, sino de guardar la verdad de Dios de una manera perfecta. Dejando siempre en alto la verdad y no haciendo ni la más mínima concesión nunca, procurando obedecer a Dios en todo. Te recuerdo que así como el pastor debe ser irreprensible, dice la Biblia que toda la iglesia debe ser irreprensible. El pastor solamente es el que va de primero en la fila, los demás le seguimos. Y si él va rumbo por el camino irreprensible, quiere decir que todos nosotros también hemos sido llamados a ser irreprensibles y permanecer fiel hasta la aparición de Cristo. Es decir, toda la vida que tenemos en este mundo o hasta que Él venga. Debemos entender que esto es un privilegio. Es un privilegio que nos ha sido concedido, que los ángeles quisieran tener. El privilegio de profesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque Dios nos ha dado este privilegio para su gloria. Y ese debe ser motivo de alegría para nosotros. No debemos tener miedo de decirle a nadie de Cristo, sino por el contrario, a toda persona que nos encontremos todos los días, hablarle de Cristo, darle a conocer a Cristo en todas las cosas, siempre, hasta lo más mínimo. En cierta ocasión un pastor se subió a una buseta y pagó el pasaje y con un billete grande le dieron el vuelto. Cuando se sentó y fue a contar el vuelto, se dio cuenta de que le habían dado 50 pesos más. 50 pesos no es nada. Pero el pastor, ¿qué hizo? Se paró, fue donde el chofer y le dijo, espere, disculpe, le dio 50 pesos de más, se lo regreso. Cuando el chofer vio eso, lo quedó mirando y le dijo, ahora sí creo lo que usted predicó ayer en la iglesia. No se equivocó, se lo echó a propósito para ver si es que el pastor en realidad estaba procurando guardar el mandamiento, ser fiel a lo que había predicado. Y en ese momento creyó aquel hombre. Nosotros también debemos hacer lo mismo siempre, hasta en las pequeñas cosas. Siempre, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, advirtió Jesús, mucho se le demandará. Dice Lucas 12:48. Por eso el pastor Santiago nos dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Debemos tener cuidado con lo que anunciamos, pero que todo lo que anunciamos, hacerlo, porque debemos guardar el mandamiento. Todo lo que predicamos debemos vivirlo y respetarlo. No seamos hipócritas, como los falsos cristianos que van a las iglesias a sentir un fresquito en el estómago, pero luego van para sus casas y siguen siendo las mismas míseras personas que siempre han sido. Debemos demostrar a Cristo, obedeciendo el mandamiento tal cual, al pie de la letra, hasta el más mínimo detalle. Para darles un ejemplo de esto, les pido que me acompañen a Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos a leer solamente los versos 8 y 9. Pero sería bueno que se leyeran todo el capítulo en la casa, para tener el contexto mucho más claro. Tras la muerte del rey Salomón, Dios levantó a Jeroboam para que fuera rey en Israel. Las tribus que no hacían parte del linaje del rey David, de Salomón. Y dice que él te mandó a construir unos toros de oro para ser adorados. Y dice que Dios mandó a un siervo de Dios, a un profeta, a un varón de Dios. Dios mandó a un varón de Dios para que le anunciase que eso era contrario a Dios y que Dios lo destruiría. De hecho le dijo, todo eso que has hecho, Dios lo destruirá por mano de un rey de Judá que se llamará Josías. Y Jeroboam quiso enseguida matar a aquel profeta y levantó la mano para matarlo y la mano se le secó enseguida. Y Jeroboam, el rey, tuvo que ser humillado y le pidió al profeta que orase por él para que fuese sanado. Y hasta le dijo, ven a mi casa.
para que yo te haga un gran banquete en mi casa. Y el profeta le dijo, no, porque me dieron un mandamiento de parte de Dios, que no debo detenerme aquí en esta tierra. El profeta era de Judá y estaba en el territorio de Israel. Debía regresar a Judá sin detenerse en ningún lugar. Por eso él le dijo al rey, versículo 8, Primera de Reyes 13:8, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me ha ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Pero más adelante, cuando iba por el camino, le salió a él un viejo profeta, que quiso que este hombre, que era usado por Dios, fuese a su casa. Dice el verso 13, mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro profeta, mintiéndole, le dijo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, o sea, que había dicho la mentira. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieres pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Si leemos todo el capítulo, nos daremos cuenta de que este hombre todo lo que hizo fue perfecto, hasta que le creyó la mentira al otro profeta. Porque es que Dios mismo le había hablado. Si Dios hubiese cambiado de parecer que no hace, se lo hubiese hecho saber, ¿cierto? Él debía ser obediente, pero no lo hizo. Se dejó engatusar por otro profeta, que ni tan profeta era, pero que sí había, a través del cual Dios hablaba, y desobedeció el mandamiento de Dios. Y por eso fue devorado por una fiera salvaje, un león. Qué terrible debe ser eso. Guardar toda la verdad de Dios durante toda tu vida y que te equivoques en una única cosa. Debe ser terrible. Y debemos tener mucho cuidado. No me refiero a pecados como tal, sino a guardar el mandamiento, la doctrina. A no salir con ninguna falsa doctrina, sino a obedecer lo que se nos ha sido dado. El buen depósito del Espíritu Santo ha dado en nosotros, porque hemos sido honrados por Dios. Debemos guardar el mandamiento sin mácula ni reprensión y obedecerlo al pie de la letra siempre, en todas las cosas. No importa si no nos parece o no. No importa si otros nos dicen que debemos desobedecer. No importa si inclusive el que les predica le dice que deben desobedecer. No importa si se te aparece un ángel del cielo y te dice que desobedezcas. No desobedezcas el mandamiento de Dios. Guarda el mandamiento que Dios te ha dado. No seas como Eva, que no obedeció el mandamiento de su esposo, que había recibido de parte de Dios y comió del fruto. Esa es una advertencia para todo hombre de Dios. Sé fiel todos los días de tu vida hasta que Cristo venga. Ser un hombre de Dios es un gran privilegio, pero es un gran privilegio que está acompañado de una gran responsabilidad. Así que ten cuidado de ti mismo y de todo lo que haces. Y guarda el mandamiento sin mácula y sin reprensión hasta el fin. Reflexiones o reflexión. Hermanos, la batalla de la fe no es algo que podamos descuidar. No es algo en lo cual podamos descuidarnos ni descansar en el campo de batalla. Es algo de todos los días. Y es algo en lo cual debes despertarte. Debes despertarte si no lo estás haciendo y luchar la buena batalla de la fe.
Cristo no te va a llamar a estar cómodo, sino a pelear. Sino a pelear. No creas que porque eres salvo va a ser fácil y ya. No, dice en 1 Pedro 4:18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora, resalto allí la parte de que el justo se salva con dificultad. Es decir, el justo se salva, sí, pero con dificultad, no fácil y cómodamente. No es un camino de rosas, es un camino de espinas. Es una corona de espinas, es una cruz en tu espalda. Así que esfuérzate, hermano. Procura parecerte más a Cristo. Mira a ver qué haces. No te quedes pensando, bueno, yo quiero parecerme más a Cristo, voy a proponerme. No simplemente digas, Dios mío, ayúdame a parecerme más a Cristo, y luego sigas viviendo tu vida como si no hubieses hecho eso. Si tú le pides a Dios que te ayude a parecerte más a Cristo, ¿qué debes hacer? Esforzarte en parecerte más a Cristo. ¿Alguna vez has visto todas las listas de las cualidades de los verdaderos cristianos que hay en la Biblia? ¿Te has examinado a luz de ella y te has esforzado de vivir conforme a ella? Te reto a que lo hagas. Busca todas las listas y cualidades buenas que hay en la Biblia y procura seguirlas. Escríbelas en un cuaderno si es necesario. Y pégalas en tu cuarto, en una parte donde la veas todos los días. Ora con eso presente. Dile a Dios que las desarrolle en ti. Y esfuérzate porque sean desarrolladas en ti. Las bienaventuranzas, los frutos del Espíritu, el hombre de Dios, el carácter irreprensible. Mira todas estas listas que hay en la Biblia y esfuérzate. Es Dios el que hace que se produzca. Pero tú debes esforzarte en la gracia que te ha sido dada. En la salvación que te ha sido dada. Anota todos los días todos los pecados que tú cometas cada día. Y trata de tacharlos, no cometiéndolos el día siguiente. Y luego el siguiente. Esfuérzate por ser más santo cada día que el anterior. Es un diario si es necesario. Pon una alarma en el celular si es necesario. No seas salvo. Haz algo para ser cada día más semejante a Cristo. Obviamente lo primordial es leer la Biblia y orar. Si no estás haciendo eso ahí, eso es lo primero que debes hacer. No estás haciendo nada. Te estoy diciendo, además de aquello, haz más todavía. Si es necesario, en vez de ponerte a ver televisión, lee un libro cristiano que te edifique. Lee un libro que te edifique, que te enseñe a vivir la vida piadosa. Lee las biografías de los grandes hombres. Lee libros que te enseñen acerca de la doctrina cristiana. Lee acerca de personas en una situación similar a la tuya. Procura parecerte a Cristo. Comprométete con el Señor. No te quedes callado ante el pecado. Cuando veas a alguien pecando, no simplemente, bueno, él pecó, eso es el problema de él. Lo importante es que yo sea santo. No. Si tú ves que alguien peca, debes hacerle ver que está pecando. Así se vaya a burlar de ti por hacerlo. Ahora, no quiere decir entonces que vas a decirle, no, eso es malo y ya. No, debes hacerle ver que se va a ir al infierno por lo que está haciendo. Debes hacerle ver su necesidad de Dios. No te quedes callado. No, que ellos toman ron y yo no les digo nada. Son personas queridas para mí, pero ellos allá, no te quedes callado. Si ves que el otro miente, no te quedes callado. Confronta las obras de las tinieblas con las de la luz. Quizás no consigas nada. Quizás esa persona se ponga peor, quizás no tenga nada que ver. Pero tú estarás haciendo lo que te corresponde y estarás representando perfectamente a Cristo. Defiende la verdad. Lucha contra todo lo que se opone a Dios. Tú eres cristiano, no puedes estar de acuerdo con cosas que son contrarias a la sana doctrina. No, que vamos a pensar de esta manera. Vamos a votar ahora en las elecciones por la persona que más nos conviene. Terrenalmente, quizás sea la persona que más nos conviene. Pero no nos hemos puesto a pensar de toda la influencia que eso tendrá. De cómo ciertas personas apoyan ciertas cosas pecaminosas, como el aborto, el matrimonio entre homosexuales y cosas semejantes a esta. Debemos oponernos a todo eso. Debemos oponernos con todo lo que podamos, siempre. No podemos ver el evangelio de la prosperidad. Bueno, allá tú verás a ver si quieres botar tu plata. No, debe hacérsele saber a las personas que eso es pecado. Porque están buscando algo que no es Dios. Y están sirviendo un falso Dios. Y se van a ir para el infierno. ¿Se van a enojar? Sí. ¿Van a coger rabia? Sí.
Probablemente te dejen de hablar. Quizás algunos hasta te escupan, te maldigan y te digan un poco de groserías. Tú debes hacerlo. Porque debes defender la verdad del Evangelio, hermano. Debes defender el Evangelio. Obedece a Dios siempre, al pie de la letra. No hagas concesiones. No digas, yo obedezco todo. Pero ahora vamos a hacer esto. Hoy no vamos a hacer devocional. Hoy estamos muy cansados. Hoy no vamos a ver cierto programa de televisión. Nunca hacemos eso, pero hoy vamos a hacerlo. No hagas concesiones nunca. No le des lugar al diablo, mi hermano. No te dejes seducir por este mundo como hizo Balaam. Considera lo eterno, mira hacia arriba y no hacia abajo. Piensa en Jesucristo, tu Señor, y sigue su ejemplo. Cuando hagas lo que Él te manda, todo resultará de provecho para ti. Todo lo que te pase será para tu bien. Muchas personas leen ese versículo y piensan que es para su bien terrenal. No, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. No, para bien, para que seas hecho conforme a la imagen de Cristo. Para ese bien que hacen todas las cosas. No es que ahora soy pobre porque después voy a ser rico. No. Que si ahora sufres económicamente para que tu carácter se afirme en Cristo y aprendas a depender de Él en todo. Se trata de eso, de ser conformados a la imagen de Cristo. Así que sé fiel en todas las cosas, en las pequeñas. Si eres fiel en todas las cosas pequeñas, ten por seguro que vas a ser fiel en todas las cosas grandes e importantes. Podrás ser como Cristo. Y así te pares delante del presidente con todas las personas, todos los soldados apuntándote con pistolas para matarte. Podrás decir, sí, yo creo en Cristo, dispárenme. Podrás hacerlo. No va a ser fácil, pero debes empezar. Y uno empieza, lo grande se empieza por lo pequeño. Empieza haciendo pequeños cambios en tu vida. Pequeños cambios que te acerquen hacia Cristo. Recuerda que todos los soldados van a la guerra y luchan sin saber si van a ganar o van a perder. Pero nosotros luchamos sabiendo que ya hemos ganado. ¿Y cómo lo sabes? Porque el Espíritu de Dios ha venido a ti. ¿Y cómo lo sabes? Porque has hecho la buena profesión de fe, porque has experimentado el llamamiento eficaz, porque sabes que no es porque tú fuiste tú mismo quien te dijiste un día, yo voy a seguir a Cristo. No, sino que Dios mismo te demostró. Y tú has visto cómo Él ha obrado en ti. Así que despierta de tu letargo y sé fiel a Cristo en todo. Demuestra a Cristo con tu vida. Que cuando las personas te vean a ti, vean a Cristo. Vean a Cristo, que no te vean y digan, tú sigues siendo el mismo joven que eras cuando eras un perrito chiquito. Que no te vean a ti y digan, no, tú eres la misma mujer que cuando vivías por allá en otro barrio. No, que te vean a ti y digan, tú eres la persona más parecida a Cristo que viste. Tú no eres como las otras personas. Hay algo en ti que es diferente. Si ellos ven eso en ti, o te aborrecen o quieren ser como tú. Oremos, hermanos.